Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos a este su programa Encuentro con la Soberanía. Hoy les acompañamos Camila Michel, Manuel Núñez, que está con nosotros desde el principio hasta el final, y una servidora, Raquel Valerio. Hoy les tenemos 5 temas en el tapete y al final les tenemos unas preguntas que Manuel Núñez le va a responder a esas personas que nos escriben en nuestro correo electrónico. Y bien, de inmediato vamos a entrar de lleno con lo que son nuestros temas en el tapete. Y tenemos que se revelan nuevos implicados en la muerte del abogado Junior Ramírez. Luego tenemos que la Procuraduría advierte el incremento del uso de la juca. Luego tenemos que la Dirección Nacional de Migración entrega carnets a extranjeros que se inscribieron en el plan de regularización. Y continúa el endeudamiento exterior para financiar el presupuesto. Finalmente, los niños toman docencia debajo de árboles en Los Guandules, Santiago. Y bien, esta semana, Manuel, bienvenido desde el principio a este programa. Manuel y Camelia. Esta semana murió el poeta escritor Lupo Hernández Rueda, de la generación del 48, jurista nacionalista a carta cabal, uno de los valores de la República Dominicana. Nuestras más sinceras condolencias a toda la familia por la muerte de este gran dominicano. Y bueno, después que se revelaran los interrogatorios hechos por la Fiscalía, los 2 implicados en el asesinato material del profesor universitario y abogado Junior Ramírez, José Mercado Blanco alias El Grande y Argenis Contreras González, que se halla prófugo, unas cámaras revelaron una reunión entre el empresario Edwin Santana Zorrilla, que era un suplidor privilegiado de la OMSA y a quien se le acusa de haber pagado sobornos a Junior Ramírez. Según la DGI, Dirección General de Impuestos, Edwin Santana tuvo contratos por más de 400 millones solo en la OMSA. Tuvo antes contratos millonarios en salud pública durante la administración de Bautas Rojas. Y fue casi el suplidor exclusivo del Ministerio de Medio Ambiente cuando Bautas Rojas era ministro de Medio Ambiente. Edwin Santana era además un contribuyente financiero muy importante para las campañas electorales, de manera que investigando el asesinato de Junior Ramírez nos encontramos con un muy probable caso de corrupción administrativa. De hecho, las medidas de coerción de la jueza Olga Diná que le otorga a Santana, tienen que ver con un enriquecimiento vertiginoso de miles de millones de pesos en compras con que ha sido favorecido este señor. ¿Ustedes qué pueden destejer de esta compleja madeja? Camelia y Manuel Núñez, en el caso que continúa, que apareció otra persona aquí en el caso de Junior. ¿Qué tú puedes decirnos, Manuel? Yo creo que realmente estamos ante un problema de gran envergadura porque las revelaciones en torno al señor Edwin Santana son escandalosas, debido a que él figuraba como un suplidor muy importante de salud pública, suplidor al que le consiguieron contratos de más de 1.000 millones de pesos en la época de Bautas Rojas, y lo mismo ocurrió en la etapa en que Bautas Rojas pasó a Medio Ambiente. Posteriormente, este señor, que también se devino con todas estas facilidades, un enorme empresario, pues se convirtió en el principal suplidor de la OMSA. Es decir, que el hecho mismo de que estuviese en una posición tan importante, ya de por sí lo situaba, porque él tiene empresas que tienen muy pocos empleados y que al parecer la DGI ha demostrado que no han pagado los impuestos por los miles de millones
de pesos que ha conseguido en ventas al Estado Dominicano. Y eso supone una situación irregular. Es por eso que se le ha convocado en la justicia, pero además figuraba que el señor Eddie Santana era la persona que había pagado los supuestos sobornos que ejercía el occiso, el señor Junior Ramírez, que al parecer, para no someter a las personas a las cuales le había encontrado prueba de corrupción, él había sometido antes al ministro de Obras Públicas, Víctor de Arrúa, y luego desistió de la querella que instrumentó en su contra con su ONG y tenía un caso pendiente con el director de ONSA, el señor Manuel Rivas, y la víspera de ir a la justicia, aparece muerto. Esto desde luego generó un montón de sospechas. Inmediatamente la policía hizo las investigaciones sobre la muerte del catedrático encontrado en una cañada de Mano Guayabo. Se estableció quiénes habían sido los autores materiales, que son estas dos personas, una anda prófugo, el Argenis, y otro es alias El Grande, que son los autores materiales. Pero evidentemente que las investigaciones señalaban directamente a los autores intelectuales o lo que ahora llaman coautores, ¿no? Y a las personas que se beneficiaban de esa muerte. Por eso el caso está a rojo vivo y se espera que con las investigaciones que se están continuando con las personas que tenían relación, porque los dos autores materiales tenían que ver con la ONSA. Había uno que era empleado de la ONSA directamente. Claro. Y naturalmente todo esto, esta trama, junto con la parte que ahora capturan del señor Eddie Santana, va a revelar digamos, la compleja madeja de situaciones de este caso. Así es, Manuel. Y fíjate, hay algo que me llama la atención y que tampoco es nuevo, y es el escepticismo de la población. Es lamentable que en un caso, como dices tú, con tantas implicaciones y que muestra una veta de decadencia quizás dentro del gobierno o de la sociedad dominicana, pero las medidas que están tomando las autoridades, la justicia, como quiera, no satisfacen las expectativas de la población. O sea, eso es notable en las redes, en los medios. La gente no confía ni en la justicia, ni en las investigaciones. Y dicho sea de paso, la gente tiende, claro está, a identificarse con la víctima, obviamente, pero además dicen que es una calumnia. O sea, lo que entiende el público en general es que es una calumnia y que ese señor no estaba extorsionando a nadie. Los que realmente defienden a uno de los acusados, o sea, de los autores intelectuales, el director, exdirector de la OMSA, sí, son los mismos que son empleados y que cobraban de ahí, sí, mientras otras personas en las redes, en otros medios digitales, lo que están mencionando que que a este señor lo envían justamente a Najayo, pero dicen no la cárcel de Najayo, sino la cárcel de Odebrecht, que es donde tienen todas las facilidades. Bueno, era un alto funcionario del gobierno y es el presidente del partido en Santo Domingo Este. O sea, había sido candidato a alcalde varias veces por esta demarcación, sin haber obtenido el favor popular, y naturalmente todo esto supone una investigación que la gente pues está desesperada por saber todo el intríngulis en el cual están estos implicados sometidos a la justicia. Bueno, independientemente de que aún no se ha llegado a la conclusión, ¿verdad?, al final del juicio, pero después que se determine realmente si es o no culpable, yo creo que todos deben ser medidos por la misma
vara. Aquí lo que debe haber justicia y que si Anajayo se prepara, pues que también la Victoria haya mejor calidad de vida también para todos. Sí, claro, para porque los presos. somos los dominicanos también somos seres humanos. Pero yo creo que la aspiración fundamental del público y de todos nosotros también es que el caso no caiga en el olvido. Exactamente, como otros que el procedimiento siga como debe ser. Eso es correcto. Sí. Y continuando con estos temas, el Ministerio de Salud Pública ha dicho que las pipas de agua, las famosas jucas, están produciendo muchísimo daño. Enfermedades cardiovasculares, cánceres, dependencia de la nicotina. Los casos son numerosos y todavía no hay una legislación que permita perseguir, prohibir que en algunos lugares, que en los lugares públicos se les proporcione estas pipas o narguilé que hacen daño a la salud y cuyos responsables no son perseguidos. ¿Se ocuparán nuestros legisladores realmente de las cosas que interesan al pueblo dominicano? ¿Qué puedes decirnos, Camelia, en relación al caso de la juca? Sí, en las redes vimos un video con 3 niños menores de 10 años fumando juca y tomando cerveza, o al menos la botella decía que era de cerveza, solos en la casa. No hay control. Bueno, por lo menos en el caso de ese video, yo creo que la protección a los niños, o sea, la dirección que se ocupa de eso, la institución, tiene que tomar cartas en el asunto y verificar la veracidad y la procedencia de ese material fílmico. Por otro lado, yo pienso que en lo que se establece una legislación para controlar o para eliminar el uso de la juca, se pueden tomar algunas medidas de carácter quizás administrativos o qué sé yo, algo que vaya poniendo ya digamos un filtro, porque indiscutiblemente a mí me choca bastante también que se procede con tanta libertad con esa nueva moda, que realmente ahí lo que se demuestra es ¿qué te digo yo? Como el esnovismo, o sea, la tendencia a la imitación. Exactamente. Y a diferencia de los cigarros, los puros, los cigarrillos, esto es, para ellos es como una diversión, o sea, tomar varias personas la juca, entonces expulsar el humo encima de los demás, es un placer que sienten, o sea... Pero el problema está en el hecho de que los establecimientos, los llamados DRIN, sí. si tú observas, yo el otro día pasé cerca de un DRIN y tenían varias de estos narguilé para fumar y lo tienen gratuito, porque básicamente como lo que importa es el consumo de las bebidas alcohólicas, ellos dan como un adicional la posibilidad de fumar este tipo de instrumentos, y estas pipas están haciendo pues estragos porque provocan en algunos casos hipertensión, situación de asma, de ahogo, es decir, claro, porque y daños físicos. Es un vapor. Sí, un daño físico porque... Y nadie está tomando atención con ello porque como la ley no lo prohíbe, o sea, el hecho mismo de que se lleve a una cantidad de muchachos a los hospitales, a los centros de urgencias porque no pueden respirar o porque tienen algún problema, no hace que la autoridad tome cartas en el asunto definitivamente, como desea Salud Pública, y que se prohíba en los expendios públicos el uso de este tipo de pipa. Pero ojo, Manuel, no es solamente establecer una legislación en ese sentido. Salud Pública, que está consciente del problema, puede tomar medidas en el sentido de hacer una propaganda, una educación, llevarle a la gente una visión de lo que significa esta nueva forma de enviciarse y para que los jóvenes tomen una actitud más responsable en torno a las modas. Salud Pública es en primera instancia la institución indicada para eso, bueno, eso es para llevarle conciencia a los padres, a los jóvenes y a todas las personas en sentido general. Sí, claro, los padres están preocupados porque muchos de los adolescentes están en esta moda que está causando pues, estrago en la salud de los jóvenes. Además, Exacto. es un contrasentido que si se ha hecho una campaña mundial tan grande para limitar o erradicar el tabaquismo, el uso de cigarrillos y cigarros droga, comunes y corrientes, no tiene sentido entonces que se estimule eso. Exactamente. Y continuando con estos temas, tenemos que la Dirección Nacional de Migración entregó 7.800 carnets
de residencia para extranjeros que se acogieron al plan de regularización. Entre los extranjeros había personas de 116 países, pero el 97% de los carnets fueron entregados a haitianos, porque la mayoría de los extranjeros es de nacionalidad haitiana. Esto revela que comparar la inmigración haitiana con cualquier otra inmigración no tiene razón de ser. Ustedes, ¿qué conclusiones llegan con estas noticias? Bueno, yo creo que realmente está claro de que la mayoría de los usuarios de estos servicios de residencia y de permisos de residencia en el país son los haitianos, porque ahora se ha querido como equiparar la migración haitiana a otras migraciones y ahora se ve claramente de que de 116 países ellos son el 97%. Eso es correcto. Y eso es una de las cifras más importantes de ese dato, ¿no? Ha habido con ello, además, otros problemas que se están manifestando, y es el hecho de que la Dirección de Migración y la Junta Central Electoral tienen el proyecto de otorgarle la categoría de residente a los 200 y tantos mil haitianos a los cuales le han dado un permiso de 2 años, que ahora vence al final de este año. Y entonces eso hace que esta gente pueda obtener el permiso permanente. Sería extremadamente dañino, porque solamente del grupo de haitianos que estuvieron concernidos por la ley de migración que dio el gobierno, solo 7.000 tenían los papeles completos. El resto no tenía documentación, y ese hecho sería catastrófico para el país. Así es, Manuel. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y cuando regresemos, Camelia tiene algo muy importante que decirnos en relación a este tema de la entrega de los carnets y lo que está pasando en nuestro país con la inmigración haitiana. No se muevan de sus asientos, que ya volvemos en breve con ustedes. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Si al comprar bienes o servicios sientes que te engañan, te incumplen la promesa y no entregan la calidad esperada, pide el libro de reclamaciones. En Proconsumidor trabajamos para garantizar tus derechos. Proconsumidor te escucha y actúa. Un mensaje del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES y Proconsumidor. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Y bien, amigos televidentes, ya estamos de vuelta con ustedes, continuando con el tema anterior que estábamos tratando de los carnets que se le han estado entregando a los inmigrantes. En este caso, se ha trabajado más con los inmigrantes haitianos. Camila, tú tienes algo muy importante que decirnos. Bueno, realmente es una información positiva que no directamente atañe al tema de la entrega de los carnets, pero sí tiene que ver con la inmigración haitiana, y es el hecho de que el doctor Castillo Pantaleón difundió una carta que le llegó de la Junta Central Electoral. Ustedes recuerdan que este jurista había hecho una denuncia pública, formalmente la había instrumentado en torno a la falsificación de papeles de identidad, tomando como base los registros de personas fallecidas en los hospitales, donde paren las nacionales haitianas. Y realmente, como eso se llevó a varias instancias, finalmente la Junta como respuesta ha dicho que se hizo la investigación, o sea, informó eso, y que ciertamente confirmaron las denuncias realizadas y que se va a establecer un control
en los hospitales. Lo que esperamos es que ese control realmente se establezca adecuadamente y que funcione. Porque los anuncios son bonitos, ¿verdad? Pero esperamos resultados concretos. Perfecto. ¿No? Desde aquí, pues, nosotros agradecemos las actuaciones del doctor Castillo Pantaleón, sí, y de las personas que se sumaron a exacto, sí, que le ha dado seguimiento desde el principio a esta situación. Y en otro orden, el gobierno emitirá bonos por 175 mil millones de pesos para financiar los gastos de presupuesto. Con ello, aumenta la deuda exterior, que ya representa más del 51% del Producto Interno Bruto, del PBI. El pago de la deuda externa se lleva en el presupuesto el 45% de todos los ingresos del Estado. Aún así se dice que estamos creciendo. ¿Podrían ustedes realmente explicarnos cuál es el límite del endeudamiento? Hasta el gobierno tiene cada año la misma fórmula para poder sufragar los gastos del presupuesto. Se endeuda, realmente se endeuda, y otras soluciones podría imaginarse para, ¿qué otras soluciones podría imaginarse para evitar a las futuras generaciones de dominicanos una deuda tan grande como la que se está produciendo en estos momentos? ¿Tú crees, Manuel Núñez, que nuestras futuras generaciones estarán preparadas para enfrentar esta gran deuda que cada día se incrementa más? Lo peor de la deuda es que es una deuda para financiar el presupuesto. O sea, no es una deuda para producir más, ni para aumentar el desarrollo, ni para construir una carretera, sino es una deuda para funcionar como país. Es decir, para financiar los gastos del gobierno en su presupuesto ordinario. ¿Por qué el gobierno se endeuda continuamente, cada año, a un ritmo de entre 3 y 4 mil millones de dólares por año? En los últimos años, el presidente Medina ha tomado deuda más de 16 mil millones de dólares, lo que evidentemente es el mayor monto en los últimos 30 años. ¿Por qué se produce esto? Se produce en cierto sentido porque el Estado dominicano no está satisfaciendo las necesidades del pueblo dominicano para mantener a una enorme cantidad de dominicanos fuera del sector primario del empleo, que es la agricultura, fuera del sector secundario, que es la industria, en una gran proporción, fuera del sector terciario, que son los servicios, es decir, turismo, todo lo que es buhonería, todo lo que es trabajo informal, todo eso, hay un gran desplazamiento de los dominicanos. En la construcción en más de un 70%, en la agricultura más de un 90%, y todo eso supone que toda esa gente dominicana no se ha ido del país, que está en el país, que va a usar los servicios médicos, que va a demandar ayudas, y por eso se han disparado todo lo que son el bono luz, el bono gas, las ayudas, el barrio seguro, los comedores económicos, es decir, todo un sistema para suplir el hecho mismo de que a esos dominicanos se les ha sacado del mecanismo de producción y se les tiene fuera de la producción, pero la única forma de poder mantener una paz social es mediante el asistencialismo y mediante extremar todas las medidas de seguridad, porque los dominicanos que no tienen empleo, que están privados del acceso al consumo, pues, ¿qué hacen esos dominicanos? Se lanzan a la prostitución, se lanzan al juego, se lanzan a la delincuencia, en la yola, al narcotráfico, a la inmigración ilegal, y esa descomposición social hay que, paliarla con medidas de asistencialismo, y son esas medidas en las que mantienen un presupuesto absolutamente deficitario, que al final, pues, en algún momento va a colapsar, porque ahora representa el 51% del Producto Bruto Interno y más del 45% de los gastos del propio presupuesto, porque cogemos prestado para pagar la deuda, sí, para pagar deuda también. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasará? Y otra cosa, perdón, Manuel,
tú no ves una intención del gobierno tampoco de moderar otro tipo de gastos, porque encima del gran subsidio que se le está dando a la población en ese sentido, tú ves, por ejemplo, una información que salió en esta semana de la cantidad de botellas, o sea, de supuestos empleos dentro del sector público. Y por otro lado, tú ves la magnitud de los sueldos que hay en algunas instituciones y de las ventajas adicionales, de unas pensiones que hay que son estratosféricas. O sea, y tú dices, bueno, pero pensándolo bien, la deuda está pequeña, va a seguir creciendo. ¿Y qué pasará entonces? ¿Qué le pasará a un país que en vez de pagar la deuda, que en vez, o sea, de bajar llega un el momento interés, en que la deuda no puede pagarse? O sea, entonces, ¿qué pasa cuando no podamos pagar la deuda? Entonces, ¿qué pasará con el país? ¿Qué pasará con nosotros, con nuestra identidad? Que moderar el gasto. Es decir, yo pienso que hay dos fórmulas, o moderas o te recortas en el gasto, y de hecho ha habido recortes, claro está, son recortes que sobrevienen en el momento en que ya se ha llenado un poco la alforja. ¿Por qué? Porque el gobierno no está adoptando nuevos empleados, pero es que allá había un supernumerario. ¿Por qué? Porque al no tener la capacidad de empleo en la agricultura, en la construcción, en los servicios, en un montón de actividades que están ocupadas hoy por los haitianos y que están devaluadas, el gobierno ha subido el empleo público, que subió desde Leonel Fernández, que estaba en 400,000 empleados, a casi 800,000, y vamos hacia el millón. Entonces, ya el millón es infinanciable para el Estado, y por lo tanto es necesario continuamente coger prestado para poder financiar el presupuesto. Sí, y estamos creciendo, pues estamos creciendo con dinero prestado. Bueno, eso es algo muy lamentable, señores. Y el fenómeno que se ha producido en los hospitales que están ocupados por haitianos, lo mismo está ocurriendo en la educación. En Guandules, Santiago, los estudiantes están tomando clases debajo de los árboles porque no hay suficiente espacio en las aulas. Y esto ocurre en un país en donde los funcionarios no dan explicaciones. Todos siguen el mismo patrón. Primero, enviar notas de prensa. Segundo, no aceptan preguntas de periodistas. Tercero, no responden a las palpitaciones de los ciudadanos. La Sociedad de Diarios dice que el gobierno debe dejar la mudez y explicarle al pueblo las cosas. ¿Qué tú dices, Camelia, en relación a esta actitud de nuestro representante de Estado, que realmente no dice nada ni busca soluciones a estos males? Y esto es grave porque la educación es la base del desarrollo de un país, la base de todo, la educación. Bueno, ese problema de la educación se da a diferentes niveles en otras poblaciones, porque, por ejemplo, en la frontera sucede que hay escuelas que han sido cerradas porque las familias están desertando, se están yendo. Entonces han cerrado muchísimas, y las que están abiertas son niños haitianos que están ahí. Pero en los Guandules, por ejemplo, porque Santiago, fíjate qué sucede con Santiago. Santiago es la segunda ciudad del país y es la principal del Cibao. Y se está sobrepoblando, y sobre todo en los barrios populares, en los barrios marginados, y también se está llenando, o sea, tiene una gran población de haitianos. Todo eso viene a coincidir y a empeorar el panorama de la educación pública. Y los recursos realmente, ese famoso 4%, no se le ha dado un debido seguimiento, porque es que hay muchas escuelas que están en situación tan calamitosa como esa. Así es. Y tú, Manuel Núñez, como educador de estudios superiores, y como tiene vasta experiencia en términos de educación, ¿qué tú puedes decirle al pueblo dominicano en relación a esto que está ocurriendo y qué deben hacer, qué hay que hacer para que esto no siga? Yo pienso que la educación dominicana es un paciente en fase terminal. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros estamos gastando en educación más dinero que una gran porción de países de América Latina. Se había dicho que nosotros gastábamos muy poco dinero. Sin embargo, había países que tenían la misma proporción de un
de un 1 o un 2% en educación. El caso de Nicaragua y Ecuador, que en inversión directa Nicaragua gasta $400 por estudiante y Ecuador 600. Nosotros estamos gastando $1.000 por estudiante actualmente, es decir, tenemos un 4% del PIB, y eso no ha redundado en un aumento de la calidad de la educación ni en una cobertura suficiente, a pesar de que se ha puesto en práctica un vasto plan de construcción de aulas. ¿Por qué? Porque la educación es un sistema que implica la institución escolar, implica el Ministerio de Educación, involucra a los profesores, desde luego, a las asociaciones de padres, a los estudiantes y a la sociedad en general. Entonces, cada uno de los actores deben desempeñar su papel. Yo entiendo que el hecho mismo de que el sindicato, en lugar de preocuparse por la calidad de la educación, por la formación de los maestros en servicio, se preocupa más por reivindicaciones de tipo sindical y olvida lo que son las obligaciones de los maestros, pero al mismo tiempo el sindicato encubre un montón de fallas de maestros ausentistas que no van, que no cumplen, de botellas. De botellas, de gente que ha sido nombrada por política, pero que no eran maestros. Es decir, hay un montón de situaciones. Estamos hablando de una institución que tiene el mayor número de empleados públicos, casi 80.000 maestros, y esto evidentemente es una situación de deterioro, de falta de supervisión, de amontonamiento y de no examen de las cosas. Cuando el ministro de Educación decidió él mismo controlar los pagos, descubrió que sobraban millones de pesos de gente que cobraba de más. O sea, por eso hubo toda esa investigación posterior. Yo entiendo que una de las fórmulas para resolver el problema de educación serían esencialmente tres. La primera es descentralizar todo lo que son las escuelas públicas, tratar de crear que sean las comunidades las que vigilen la calidad, el estado de los establecimientos escolares, la asistencia de los profesores, el cumplimiento y la idoneidad de los maestros, la responsabilidad de los directores y de la gente que administra las escuelas, y que al mismo tiempo tengan el control de la calidad de la enseñanza, así de los pensas que se están dispensando en cada una de las escuelas. En segundo lugar, una tarea de propaganda para, digamos, de prestigiar la educación pública, porque aún la gente muy pobre no quiere enviar a sus hijos a la educación pública porque entiende que no es de calidad, que no van a aprender, que pierden el tiempo, que en lugar de dar 1.000 horas de clase, dan 400, nunca se ha llegado a las 1.000 horas planificadas. Y eso, desde luego, hay que devolverle, el prestigio a la educación pública para que la gente crea en ella y la defienda. Y en tercer lugar, evidentemente, tratar de que se haga un vasto programa de formación de profesores en servicio que vigile la calidad de lo que se está enseñando, que haya un programa de examen global, como ahora se ha querido eliminar las pruebas nacionales, pero yo creo que es un error, porque lo que se hizo fue que se hizo una prueba nacional a la baja. Hay que hacerla al nivel que queremos alcanzar, de modo tal que tengamos una información directa de la calidad de la enseñanza. Nosotros hasta ahora hemos fracasado en todas las pruebas del CERCE, en todas las pruebas del TERCE, o sea, las pruebas de América Latina en torno a la educación. Y también hemos quedado en último lugar en las pruebas PISA. Hemos quedado por debajo de países que gastan la mitad de lo que gasta la República Dominicana, como es el caso de Guatemala, Nicaragua y Ecuador. Así es, Manuel, pero en países desarrollados, tú bien mencionas que la educación pública aquí está desprestigiada, pero en países desarrollados la educación pública está garantizada para todo el mundo. Y tú mencionas también que se invierte aproximadamente $1.000 por cada estudiante, pero no se ven los resultados. Tantas horas de clase con poca
inversión también en escuelas, pero esa inversión de las aulas no es para los niños dominicanos, es porque se piensa asumir a la mayoría de la población o a toda la población haitiana aquí en este país, dejando excluido de sus derechos a los niños dominicanos. Y una cosa, con respecto a ese barrio de Santiago, los Guandules, que fue digamos, la puerta de entrada para este tema, yo pienso que las inversiones tienen que tener en cuenta las prioridades de las comunidades. Por ejemplo, si en esa comunidad es muy populosa y hay X cantidad de niños, pues deben construir una escuela acorde con las necesidades de esa demarcación. Pero ojo, la calidad de la construcción es importante. Hemos visto que muchas de las escuelas que fueron construidas se derrumbaron ante 2 aguaceros. Comenzaron a experimentar filtraciones, grietas. Entonces, es hacer un trabajo más responsable, de más calidad. Y además darle prioridad a las comunidades donde hay más niños. Eso es correcto. En relación a lo que tú decías también, Manuel, del primer punto, que era descentralizar las escuelas públicas, eso se haría muy bien si existiera una democracia participativa directa, no una democracia representativa, que es lo que existe. Pero vamos a tratar nosotros parte de este tema y la última parte que nos toca con las respuestas de nuestro historiador y nuestro invitado de siempre, Manuel Núñez, hacia las dos personas que nos escriben. Dentro de un momento nos vamos a un pequeño corte y ya regresaremos con ustedes en breves instantes. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Si al comprar bienes o servicios sientes que te engañan, te incumplen la promesa y no entregan la calidad esperada, pide el libro de reclamaciones. En Proconsumidor trabajamos para garantizar tus derechos. Proconsumidor te escucha y actúa. Un mensaje del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES y Proconsumidor. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Y bien, amigos televidentes, ya estamos de vuelta con ustedes en la última parte de nuestro programa Encuentro con la Soberanía. Les recuerdo a todo el público televidente que tenemos el libro de Manuel Núñez, el más reciente, La autodestrucción, la descomposición de la sociedad dominicana. Lo tenemos a la venta y se pueden comunicar con nosotros en el 809-264-1863. También los pueden encontrar en las librerías del país. Les recuerdo a nuestros amigos del Cibao, de Santiago y todas las ciudades cercanas que estaremos con ustedes presentando este libro allá en Ateneo Amantes de la Luz el jueves 16 de noviembre a las 7:30 de la noche. Es en el Salón Federico Izquierdo, así que lo esperamos a todos ustedes. Es abierto al público, la invitación está en las redes. Eso es simplemente como recordatorio. Eso pueden entrar sin invitación. Allá tendremos el libro a la venta por esa noche. Lo tendremos en 1,000 pesos. En la librería están a 1,300. Solo por esa noche lo tendremos a 1,000. Y bien, amigos televidentes, tenemos ya con nosotros a Manuel Núñez desde el principio hasta el final. Manuel, le tenemos 2 preguntas que nos hacen unos amigos televidentes. Y la primera pregunta es, vamos a ver, nos las hizo realmente, nos han remitido nuestros televidentes y seguidores de las redes sociales, y hay una que se refiere a la Universidad Henry Christophe, donada por el expresidente Leonel Fernández, Haití. Una persona nos pregunta cuál es la situación, Manuel, de esta universidad, si se halla cerrada o abandonada, ¿en qué situación se encuentra? Fue virtualmente cerrada durante un tiempo, es decir, estuvo
en observación el hecho de que se estaban debatiendo la propiedad de la Universidad del Estado de Haití y la gente de la región de la Limonade. Esto provocó un cierre parcial. El rector tuvo que negociar, el rector de Jean-Marie Thiodat tuvo que negociar durante un tiempo largo una cierta independencia. Sin embargo, posteriormente, tras la salida de Martelly del gobierno, fue añadida como parte del complejo de la Universidad del Estado de Haití. No ha funcionado realmente la universidad. De las 72 aulas que tiene, solamente funcionan unas 50, el resto tiene defectos de construcción, grietas y demás, no tiene profesores suficientes para las carreras, no tiene presupuesto adecuado para el funcionamiento y en muchos aspectos se halla virtualmente abandonada y descuidada. Esta universidad, recordamos que fue entregada a Haití al costo de $30 millones que pagó el Estado Dominicano y fue entregada a Haití el 12 de enero del 2012, poco antes de la salida del presidente Fernández del poder, y no ha tenido ningún tipo de repercusión. Hubo una primera polémica porque la biblioteca de la universidad tenía el nombre de Juan Bosch, no fue aceptado por los haitianos y luego hubo otra rifirrafe que se sucedió al hecho de que la universidad lleva el nombre de Henri Christophe, que fue el verdugo de los dominicanos, autor de las matanzas de Moca y Santiago, lo cual evidentemente, habiendo sido un regalo de la República Dominicana, era una afrenta al país, ¿no? y a su historia y la memoria de los dominicanos que pagaron con sus impuestos la construcción de ese edificio que, como me decía un amigo haitiano, corría el riesgo y está demostrado que así es, en convertirse en un corral de chivos. Manuel, ¿y fue una buena inversión haber hecho ese regalo a Haití, que ni siquiera estaba preparado para ese tipo de regalos? Hacer 30 millones de gastados, otorgados por el Estado Dominicano, y pagados por los dominicanos, para que no solamente no se le hiciera caso, es perdido que están esos 30 millones. ¿Acaso pretendían también que se le buscara profesores extranjeros o que se les pagara también a los profesores? O ponerle un presupuesto a la universidad. Yo pienso que la universidad, lo que se entregó fue un edificio con las aulas, los laboratorios, la biblioteca, todo el equipamiento necesario, pero todo eso, pues en una gran proporción, fue saqueado. Ciertamente. Y evidentemente hoy en día está en un estado lamentable. Yo pienso que una de las peores noticias que puede tener el autor de ese regalo a los haitianos es ver actualmente cuál es el estado actual de ese edificio, de esa universidad que tiene unos 150.000 metros cuadrados, que tiene un gran emplazamiento importante y que se quiso convertir en ese momento en uno de los polos de desarrollo de Haití, porque los haitianos adoptaron la táctica de crear polos de desarrollo en lugar de concentrarlo todo en la zona metropolitana de Puerto Príncipe y en la zona de Caracol, que tiene zona franca, hoteles, iba a ser con la universidad pues un polo importante de suplir personas y de darle cabida a la posibilidad de un desarrollo real en esa región. Así es, Manuel. No se logró y fue realmente un fracaso. Pero es que estuvo mal desde el principio, porque uno siempre comienza desde el inicio. ¿Cómo usted va a construir una universidad cuando realmente no hay una base, no hay una educación inicial, ni intermedia tampoco? ¿Quiénes van a ir a esa universidad? Uno. Otra, ¿por qué invertir 30 millones en una universidad cuando eso debieron invertirlo en la otra situación que tenían, que era la más peligrosa, que es la de documentar a sus nacionales
debieron pensar en eso primero, documentar. ¿Van a ir documentados entonces a una universidad? ¿Cómo van a ir sin haber pasado por una primaria, una intermedia? O sea, yo creo que estuvo mal hecho desde el principio. Pero vamos a continuar con la siguiente pregunta, que es de nuestro amigo Nacho Salvatierra, desde Estados Unidos. Nos ha enviado por correo una interrogante sobre el nombre de la isla de Santo Domingo o Haití, por haber leído un texto del presidente de Efemérides Patrias y una de las declaraciones del historiador Raimundo González, que dice que los cacicazgos eran provincias de Haití. ¿Tú qué piensas de esas declaraciones? Bueno, yo pienso que las declaraciones de Raimundo González son un soberbio disparate, es decir, realmente es no situarse en la realidad. Desde 1492, fecha en que arranca la historia de Santo Domingo, hasta 1697, fecha en que se firma el Tratado de Ryswick con Francia. Francia y España firman en Ryswick un tratado mediante el cual se le permite a Francia asentarse en la porción occidental de la isla. Toda la isla fue española durante los 2 primeros siglos, o sea que todos los mapas que van desde 1492 hasta 1804, porque los franceses tampoco le cambiaron el nombre. Francia le puso el nombre de Saint-Domingue a su colonia, que es Santo Domingo en francés. O sea que los nombres que tuvo la isla de Santo Domingo desde 1492 hasta el proceso de independencia de Saint-Domingue, que adopta el nombre de Haití, fue de Santo Domingo, y desde luego ese nombre se impuso al nombre de la Española. La Hispaniola fue uno de los nombres que surgió en los Estados Unidos, tomando en cuenta que uno de los cronistas, Pedro Martín de Anglería, escribía en latín y en lugar de decir la española decía Hispaniola, y los americanos en los años 30 adoptaron cabalmente el nombre de Hispaniola para nombrar a toda la isla. Pero en realidad el nombre de la isla es de Santo Domingo. La isla de Santo Domingo, porque las 2 colonias que formaron a los 2 países fueron Santo Domingo. Santo Domingo español, que es digamos, el solar inicial, porque toda la isla fue española en los primeros 200 años, y allí donde estaba Vallajá, donde estaba Verapaz, que hoy es Puerto Príncipe, eran parte integrante del territorio de Santo Domingo, que le fue arrancado por la piratería de los franceses, que en 1697 y en el siglo XVIII, 2 siglos después del asentamiento inicial, implantaron la colonia de Saint-Domingue, que posteriormente dio paso al surgimiento de Haití. Esto, desde luego, es la historia. Ahora bien, Colón llegó a una isla que tenía 5 nombres, los nombres de los 5 cacicazgos: Marién, Magua, Maguana, Higüey, Jaragua. Es decir, eran 5 cacicazgos. No había, pues, unidad política en la isla, porque había una división con ciertas fronteras interiores. Pero además, en la isla había 3 grandes grupos lingüísticos: el macorí de arriba, el macorí de abajo y el taíno. Tampoco había unidad lingüística. O sea, el nombre de Haití lo menciona Fernández de Oviedo para algunas zonas del sur del país, y también lo menciona Álvarez Chanca. La isla se llamó, pues, según ellos lo llamaban los indígenas, en algunas zonas montañosas Haití, en otras zonas Quisqueya, madre de la tierra, y en otras zonas Bohío, tierra del oro. Es decir que había una especie de sinuosidades del nombre indígena, pero ese nombre indígena nunca figuró en ningún mapa hasta 1804, cuando la colonia de Saint-Domingue, independizada de Francia, adoptó el nombre de Haití. Por lo tanto, el nombre de la isla es Santo Domingo. Pero mira, Emanuel, hay una cosa que a mí me choca o me parece muy claro, y es la intención de estar despertando polémicas cada cierto tiempo entre los historiadores o personas que teorizan y eso,
sobre ese tipo de cosas, que históricamente están definidas. Pero yo lo que veo ahí es la intención de justificar la presencia de los haitianos en República Dominicana y de que de alguna manera ellos tengan el control de la isla. Porque a dónde apunta eso, porque vamos a ver, y si la isla, vamos a suponer, vamos a hacer una inferencia o una suposición, que la época de los aborígenes, si se hubiera llamado Haití la isla completa, ¿qué importa eso? Eso no determina absolutamente nada. Y tampoco No. que aunque hubiera llamado así. Y si ellos decidieron llamarle Haití a la parte de Santo Domingo francés, bien por ellos. O sea, eso no significa absolutamente nada. Nuestro nombre es nuestro nombre. Nosotros somos República Dominicana. Ese es el nombre que importa en este momento. Podíamos habernos llamado arahuacos, no importa, pero lo importante es que desde 1844 el nombre que decidieron nuestros antepasados era República Dominicana y ese es el que nosotros queremos ahora mismo. Ahora, si aparece alguien que está tratando de dilucidar la pertinencia de un nombre o no, generalmente eso es con la mala intención de justificar que la isla se unifique. No, y otra No, cosa el hecho es que los haitianos quieren también que el nombre de Haití prevalezca, porque con el nombre de Haití, la colonia de Saint-Domingue, lo que se llama hoy Haití, no tiene más de 300 años en la isla. Es decir, empezó en 1697. En 1700 tenía, según el censo de Marina de Francia, 13.000 habitantes. Es decir, que en apenas 3 siglos que tienen en la isla, ellos consideran que esa no antigüedad en la isla de Santo Domingo Claro. le quita derechos. Entonces, para atribuirse una antigüedad Que no mayor tienen. que no tienen, se colocaron el nombre de antes de Colón, porque cuando Colón llegó tenía 5 nombres y en ningún nombre figuraba Haití. Cuando Colón llegó a Marién. Entonces ellos están reivindicando un nombre anterior a Colón para decir que ellos son, como dicen en su historia, como dice Los indígenas, la historiadora ellos son los Odette sí. von Brand, dice que ellos son los herederos de los indígenas. De hecho, el propio se nombraba el jefe del ejército indígena. ¿Cómo? Es decir, y ellos dicen que Anacaona, Cacaonabo, que los caciques de Haití Eran sus antecesores. eran sus antecesores. O sea que hay un indigenismo haitiano. Aquí que critican tanto el indigenismo, ignoran el indigenismo haitiano, que es una mitificación, que es una especie de travestimiento de la historia, una falsificación mítica Una creación de la historia, de raíces una que no creación existen. fantástica, porque son mitómanos. Y esa mitomanía le ha hecho llevar esa mentira a los propios textos históricos, diciendo que la historia de Haití comienza con la historia indígena y que Colón llegó a Haití y no a Santo Domingo, y que los haitianos negros son los herederos de los haitianos indios. Oh, sí. Es decir, tratando de crear una mitología absolutamente falsa, ignorando la existencia de la colonia de Saint-Domingue que le sirvió de pesebrera. Así Cuando es. tú lees, por ejemplo, la constitución haitiana que dice los que fundan el Estado del Imperio de Haití, era un imperio para ellos, sobre lo que antes era la colonia de Saint-Domingue. O sea, ellos reconocen que el nombre de Haití sustituyó al nombre de Santo Domingo. O sea, Así porque es. fue el nombre que ellos encontraron a la hora de fundar el Estado. Y eso está en su constitución de 1805. Así es, ellos quieren ser herederos de Haití, como también quieren ser los herederos de esta nación, de la República Dominicana. Y la última pregunta que tenemos, bueno, el tiempo es corto, es que finalmente la semana pasada, siguiendo unas declaraciones publicadas por el embajador dominicano en Haití, que había dicho que la frontera dominicana sería vigilada por un cuerpo policial binacional, el ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, negó rotundamente que hubiese la decisión de colocar el ejército dominicano fuera de la frontera, como era la pretensión de las ONGs o como apareciera en las declaraciones del embajador Despradel. Antes de que nos dé tu respuesta, quiero mencionar que la situación de Monte Bonito en Azua, que los habitantes de ahí se han revelado
por la situación que están viviendo con los haitianos, y en las redes han salido unas declaraciones en donde ellos expresan que ya están al borde de la muerte, que los trabajadores, los hombres, no permiten que las mujeres vayan a llevar la comida por temor, o sea, y tienen que acostarse muy temprano por temor, porque ellos la están acechando los haitianos para violarlas. Y en Juana Méndez, el alcalde de Haití, hizo, o sea, porque un motoconchista supuestamente le dio una bofetada, una galleta, así como sale en las redes, pues está exigiendo justicia y que sea perseguido, que sea buscado esa persona para que se haga justicia. Y muchas personas más están pidiendo que busquen al agresor, al que mutiló a Cielo García, para que se haga justicia, y a los que han mutilado a los otros dominicanos para que igualmente se haga justicia. Él dice que si no lo localizan, pues él va a cerrar el puente que comunica Haití con República Dominicana. Y los dominicanos pues decimos que qué bueno que cierre el puente, pero que también que cierre la frontera entera si pueden. Y bien, Manuel Núñez, ya la última pregunta que te han hecho uno de nuestros espectadores. Yo creo que realmente era una noticia preocupante. Había dos noticias preocupantes la semana pasada, y una de ellas era justamente el anuncio que hizo el señor Alberto de Pradel en el periódico Diario Libre, de que se estaba barruntando la creación de una policía binacional para vigilar la frontera con apoyo de Canadá. Esto desde luego era escandaloso, porque esto suponía una medida absolutamente inconstitucional que iba en contra de las obligaciones del Ejército, de las Fuerzas Armadas, que a nivel legal son las que tienen el control de la soberanía nacional y de la autodeterminación del pueblo dominicano, es decir, el control del espacio aéreo, de la frontera marítima y de la frontera terrestre. Desde luego, la noticia fue desmentida por las reacciones que provocó en los juristas, en mucha gente que se expresaron muy preocupados por el hecho de que pudiese pensarse que las Fuerzas Armadas, cuya misión exclusiva es la de salvaguardar la soberanía nacional, iban a ser sacadas de la frontera y reemplazadas por una policía binacional compuesta por las mismas personas de las cuales hay que cuidarse. Bueno, amigos televidentes, esperamos que ustedes, nuestros amigos que hicieron estas preguntas, queden satisfechos con la respuesta de Manuel Núñez. Les recuerdo a todos ustedes que estaremos el 16 de noviembre en Santiago, así que a la gente, nuestra gente de Monción, Santiago, Navarrete, La Vega, Moca, Cotuí, Santiago, Rodríguez, todas las ciudades cercanas, que los esperamos el 16 de noviembre en la Biblioteca Ateneo Amantes de la Luz en Santiago, jueves a las 7:30. Y a la gente de San Francisco de Macorís, que pronto estaremos por allá también en el programa de Next Ten, y además probablemente vayamos también a presentar el libro de Manuel Núñez, que nos lo están solicitando amigos nuestros de allá y que están en el exterior, fuera del país. Así que muchas gracias por su sintonía. Les recordamos que los esperamos aquí de 8 a 9 de la noche cada sábado por Teleimpacto. También nos pueden encontrar en YouTube, así mismo como Encuentro con la Soberanía. Gracias, Camelia, gracias, Manuel. Y la próxima semana tendremos con nosotros a nuestra querida Priyanka, que hoy estaba también en unos asuntos personales. Así que pasen todos un feliz resto de esta noche. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime, es el rencor eterno.